¿Alguna vez minimizaste un logro tuyo para que alguien no se sintiera mal? ¿Dejaste de contar algo bueno que te pasó porque sabías que la reacción del otro iba a arruinar el momento? ¿Llegaste a frenar un proyecto, una idea o una decisión para no incomodar a alguien que querés? Si la respuesta es sí, hoy vamos a hablar de algo que probablemente nadie te dijo en voz alta, pero que muchas veces vivimos en silencio: el mandato de no brillar demasiado. Soy Liliana Marión, psicóloga, y esto es De la Cocina al Diván, un espacio donde la psicología se convierte en una herramienta real para tu vida cotidiana. Hoy vamos a explorar por qué apagamos nuestra propia luz para que otros se sientan mejor. ¿Cuál es el costo que pagamos por hacer eso? ¿Y qué pasa cuando finalmente nos animamos a brillar sin pedir permiso? Y lo voy a hacer desde un lugar muy cercano, porque esto no es solo teoría para mí. En algún momento de mi vida tuve una persona que hacía o me obligaba o me llevaba a que yo apagara mi propia luz. Ojo, siempre desde la buena onda, siempre desde el amor, pero me lo hacía pagar igual. Hace un tiempo bastante lejano, para ser sincera, tuve una amiga que siempre estaba cuando las cosas me iban mal. En las crisis, en los momentos difíciles, ella estaba ahí, era un pilar súper importante para mí. Y yo estaba muy agradecida porque la sentía muy cerca cuando todo se ponía negro. Pero después me empecé a dar cuenta de que cuando algo bueno me pasaba, ella no me podía acompañar de la misma manera, no funcionaba igual. Algo cambiaba en ella. Hacía cosas que opacaban mi momento de alegría, o le daba una vuelta negativa, o hacía todo lo posible para que yo la terminara pasando mal. Y la verdad es que me dolía muchísimo porque era una persona muy importante para mí. Y necesitaba que se alegrara por mí. Pero eso no sucedía. Tardé bastante en ser consciente de cómo funcionaba y lo que generaba en mí. Porque cuando vos querés mucho a alguien, buscas explicaciones y tratás de justificarla, de poner en contexto. Pero en un momento tuve que ser honesta conmigo misma y darme el lugar a pensar de que ella me podía acompañar en las desgracias, pero que no podía acompañarme en mis logros, que no se podía alegrar por mis logros. Lo más revelador fue entender lo que yo había estado haciendo sin saberlo, que era apagar mi propia luz para que ella se sintiera mejor consigo misma. Y es acá donde esto deja de ser una historia personal y se convierte en algo mucho más universal. Existe un mandato que opera desde las sombras, que no se dice en voz alta, no aparece escrito en ningún lado, pero está presente en muchos vínculos. No te destaques demasiado. Lo conoces en los silencios incómodos cuando contás algo bueno, en el comentario pasivo-agresivo que llega justo cuando estás celebrando, en esa mirada que lo dice todo sin decir nada. Y porque conoces bien a esa persona, porque la querés y porque no querés herirla, haces algo que en ese momento parece un acto de amor, pero que en realidad es una traición a vos misma. Te haces pequeña para que el otro no se sienta menos. Dejas de compartir tus logros, minimizas tus ideas, evitas proyectos, bajas el volumen de tu propia vida y te convences de que estás siendo empática. Pero no estás siendo empática, te estás traicionando. Desde la psicología hay dos miedos que están detrás de este patrón y que vale la pena nombrar porque cuando los ves claramente pierden parte de su poder. Uno es el miedo a la envidia. Apagas tu luz para que el otro no enfrente su propia inseguridad. Y aunque vos crees que es un acto de amor, como te dije antes, estás lejísimo. Estás siendo cómplice del estancamiento de tu amigo, de tu persona cercana. La envidia ajena no es tu responsabilidad y no te corresponde a vos gestionarla apagándote. Cuando vos lo haces, cuando vos te apagás, no estás protegiendo al otro. Estás privándote a vos mismo de creer, progresar, ser feliz. Y reforzás en el otro la creencia de que el éxito ajeno es una amenaza. El otro miedo asociado a este mandato es el miedo al rechazo. Este es mucho más profundo y mucho más doloroso. Preferís ser amada en una versión minimizada de vos misma antes de arriesgarte a que te rechacen por quien realmente sos.
Es básicamente esto. Elegís la aprobación del otro, aunque eso significa que quedas borrada. Y esto tiene raíces muchas veces tan profundas que llegan hasta la infancia, hasta esos primeros vínculos donde aprendiste que para ser querida tenías que contenerte, no tenías que destacar, ni ocupar demasiado espacio, no tenías que brillar. Este patrón tiene un costo que muchas veces no ves hasta que se te vuelve una torre tan alta y tan grande que se te cae encima. Te das cuenta de que tu vida quedó estancada, que se te fue quedando chica de tanto contenerte, y lo que empezó como una adaptación a un vínculo terminó siendo una forma de vincularte, una manera de vivir. Y en tu interior se empiezan a generar resentimientos. Lo que supuestamente empezó como un acto de amor termina siendo un malestar profundo que dirigís consciente o inconscientemente hacia esa persona o hacia otras personas. Porque en tu interior sabes que te contuviste, que te postergaste o anulaste, y eso te empieza a pasar factura. Y toda esa emocionalidad que no solo vas a dirigir, toda esta emocionalidad negativa que no solo vas a dirigir hacia vos misma, la vas a dirigir hacia esas otras personas por las que hiciste ese sacrificio. Lo que es importante que entiendas es que en realidad estos vínculos son vínculos frágiles, son relaciones que están destinadas a colapsar porque están construidas sobre una versión tuya que no es real, una versión en la cual sos limitada y avara, porque no estás siendo vos misma. Y cuando finalmente te animas a brillar, el vínculo se derrumba, no lo soporta. No porque vos hayas hecho algo, hayas fallado, sino porque estuvo construido sobre una mentira. Perder tu identidad es un costo muy alto, porque un día te miras al espejo y te das cuenta que no te reconoces. Olvidaste cómo es vivir desde tu verdad, desde tu deseo, desde tu propia luz. Cuando te das permiso de brillar sin disculparte, empiezan a pasar muchas cosas. Dos de las más importantes, y quiero que lo sepas de antemano para que no te sorprendas, es que las personas se van a alejar. Sí, y te va a doler muchísimo, no te voy a mentir, porque esas personas estuvieron en tu vida durante mucho tiempo y las querés un montón. Pero si alguien solo puede estar cerca tuyo cuando vos sos pequeña, esta resulta ser una relación tóxica, no es sano. Y dejarla ir al final no es una pérdida, sino que resulta ser una liberación. La segunda es que van a llegar personas que celebran tu luz, personas que se van a alegrar genuinamente por tus logros y que te van a empujar en lugar de frenarte, que no van a necesitar que vos seas menos para sentirte bien. Y lo más importante, cuando vos los encuentres, vas a entender todo de otra manera. Esas son las personas que vos mereces tener cerca, que vale la pena tener cerca. Entender que tu luz no opaca a nadie, que todo lo contrario, ilumina el camino, es fundamental. El éxito no es un recurso limitado que se reparte en cantidades fijas. Que vos brilles no le quita nada a nadie, todo lo contrario. Que vos crezcas ilumina la vida de las personas que están alrededor tuyo y probablemente esas personas empiezan a crecer también. Cada vez que vos te contenés para que el otro se sienta mejor, estás eligiendo la comodidad del vínculo por encima de tu propio ser. Y eso, sostenido en el tiempo, tiene un nombre. Se llama abandono, abandono de vos mismo. Hoy quiero que te lleves dos preguntas. La primera es, ¿hay algún vínculo en tu vida donde sistemáticamente te obliga o te lleva a apagar tu luz? La segunda es cuánto tiempo más vas a esperar para brillar sin pedir disculpas. No te pido que me respondas ahora, te pido que te lo dejes sentir en tu cuerpo, en tu alma, lo que estas preguntas mueven en vos. Y si este episodio te resonó, contame en los comentarios. Me encanta leer cómo estas cosas aterrizan en la vida de las personas. Gracias por permitirme entrar hoy en tu cocina y compartir este diván virtual. Soy Liliana Marión, nos vemos en el próximo episodio.